Buenas noches, mi nombre es Juan Mateo Luna y hoy vengo a presentar la exposición sobre la historia de los ordenadores. Mi presentación personal consiste en lo siguiente: soy del municipio de Puerto López Meta, estudio en la Universidad de Acacías, estudio ingeniería en telecomunicaciones. Mis pasatiempos son leer, salir a hacer deporte, me gusta mucho el deporte, el atletismo. Y pues a continuación vengo a presentarles la historia de los ordenadores. La historia de los ordenadores. Los ordenadores han revolucionado la manera en la que el ser humano trabaja, juega, viaja y se comunica. Afecta a cada parte de la vida humana. Incluso ha ayudado al ser humano a ganar guerras, resolver problemas y le ha ayudado incluso a llegar al espacio. La mayor parte de la gente actualmente sabe que es un ordenador personal, incluso sabe algo sobre su manejo. El ordenador tiene dispositivos de entrada, como el teclado, el mouse, el cerebro o procesador, y dispositivos de salida como monitores o impresoras. Pero realmente la magia del ordenador ocurre dentro de este, ya que este realiza millones de cálculos por segundo. Básicamente su funcionamiento electrónico se reduce a dos opciones: desconectado o conectado. Esto traducido a código binario significaría un 1 para representar el encendido y un 0 el apagado, y esto a su vez significaría que 1 sería verdadero y 0 falso. Mediante estos valores el ordenador obtiene la lógica binaria, lo que le permite al ordenador computar. El ordenador solo conoce el código binario de unos y ceros, y este lo utiliza para realizar cálculos y transformar personas normales en autores, diseñadores y navegantes de la red. Este crea su magia mediante la velocidad a la que puede calcular. La historia de la computación se remonta a Charles Babbage, el cual es considerado el padre de la computación. Babbage fue un científico británico que inventó el salvaganado de las máquinas ferroviarias de su época. El salvaganado se usaba para evitar que los trenes se descarrilaran al chocar contra las vacas que se llegaban a atravesar por el camino del tren. A comienzos del siglo XIX se le ocurre la idea de diseñar ordenadores mecánicos, los cuales iban a calcular, iban a guardar información y almacenar números para luego poder acceder a ellos cuando fuera necesario. Como científico, Babbage confiaba plenamente en la precisión de las matemáticas, confiaba en los algoritmos, tablas de verdad y todo lo demás. Todo esto lo quería computar, procesar. Aunque Babbage creó muchas máquinas y su primer modelo fue un sistema complejo de engranajes y ejes que trabajaban juntos para hacer cálculos. Después de 10 años de trabajo, Babbage tiró todo el trabajo a la basura. Solo completó parcialmente el trabajo para crear un aparato más sofisticado. Esta funcionaba mediante tarjetas perforadas, las cuales funcionaban como entradas, y un mecanismo que contenía la máquina, que se llamaba molino, realizaba los cálculos y el almacén guardaba los nombres como memoria. Este proyecto lo llamó el motor analítico. El motor analítico realizaba cálculos mecánicamente. Esto lo hacía después de introducir los datos, y luego el mecanismo debía ser accionado con una manivela, haciendo girar cientos de engranajes, ejes y ruedas que estaban enumeradas. Esto hacía cálculos y daba los resultados. Aunque Babbage anticipó que la máquina, cuando estuviera construida, iba a medir 15 pies de altura y iba a funcionar con motor a vapor, esto nunca se llevó a cabo, ya que Babbage sufrió de falta de recursos y de herramientas precisas para poder hacer esta herramienta. Entonces nunca la logró realizar. Siguiendo con la línea de tiempo de la evolución de los ordenadores,
El siguiente avance ocurre a final del siglo XIX, cuando en esa época oleadas masivas de inmigrantes amenazaban con sobrecargar el censo americano. El censo de esa época era de 1890. Esto ocurrió en la oficina del censo, que pues en esa época trataba de llevar a cabo el censo a mano, pero no lo podían lograr, ya que pues, los datos eran muchos. Entonces fue cuando apareció un inspector del MIT llamado Hermann Holler, el cual introdujo una serie de máquinas que harían que el recuento del censo fuera tan fácil como contar 1, 2 y 3. Todo esto se realizaba de la siguiente manera: cada persona estaba representada por una tarjeta. Los individuos tenían que perforar las tarjetas relacionadas con su edad, sexo, raza y profesión. Los trabajadores del censo tenían, después de todo esto, que introducir las tarjetas perforadas en las máquinas, y la tabulación la hacía la máquina con electricidad, ya que al utilizar clavijas eléctricas los resultados se registraban en una serie de diales como si fueran relojes. Otras máquinas separaban las tarjetas. Las máquinas de Holler aceleraron vertiginosamente el procesamiento de la información, y gracias a esto el censo se realizó en 6 semanas. La invención de Holler fue un hito en el camino de lo mecánico a lo digital, pero todavía faltaban 50 años y el poder destructivo de una guerra mundial para que arrancara el primer ordenador verdadero. Antes de los años 30, los aparatos mecánicos computacionales se utilizaban para calcular la población de los censos y llevar el cálculo de pasajeros de los trenes y llevar los archivos de los seguros de vida, pero los primeros ordenadores digitales electrónicos se construyeron con un objetivo más persuasivo para la mente humana, y este objetivo era ayudar a ganar una guerra mundial. Una de esas máquinas la propusieron los británicos. Su funcionalidad era romper el código alemán conocido como Enigma. Con ello se comenzaba a creer que se podía ganar la guerra si se llegaba a romper ese código. Una de las personas que trabajó para ayudar a romper el código Enigma fue Alan Turing. Su trabajo antes de la guerra ayudó a establecer la base teórica para los ordenadores que se construyeron en los años 40. Los británicos construyeron un ordenador llamado Colossus, el cual había sido diseñado para romper el código Enigma. Colossus funcionaba de la siguiente manera: comparaba secuencias de letras a un ritmo de 25 caracteres. Esta máquina solo podía realizar la tarea de unir letras, lo cual lo hacía bastante bien. Sus traducciones descifradas alemanas fueron denominadas como el ultrasecreto, y fue uno de los secretos mejor guardados de la guerra. Colossus hacía labores que se asemejaban a las que actualmente realizan algunos ordenadores. Siguiendo con la línea de tiempo, mientras en Europa ocurría esto con Colossus, al otro lado del Atlántico los ingenieros trabajaban para desarrollar otro aparato computacional, un aparato que influiría directamente en el diseño de todos los ordenadores futuros. Esto ocurrió mientras América se dedicaba a la construcción de arsenal de guerra. En esa época hubo una escasez de un material sorprendente, el cual era usado en las máquinas de guerra. Este material eran las tablas de disparo. Estas tablas de disparo se usaban en artillería para apuntar las armas correctamente en diferentes gamas de altitudes y condiciones de viento. Los seres humanos trabajaban manualmente para producir cálculos para desarrollar estas tablas, pero no lograban cumplir con la cuota de producción, ya que había demasiada demanda. Para solucionar este problema, John Mauchly, físico de la Universidad de Pensilvania, se propuso en construir un ordenador gigante electrónico que podía calcular tablas de números en minutos y no en horas. Dado esto, el ejército contribuyó financieramente al proyecto de John, y así Mauchly y un brillante estudiante de ingeniería eléctrica, Jesper Ecker, iniciaron la construcción de un ordenador llamado ENIAC. ENIAC, por sus siglas en inglés, significa el integrador numérico electrónico y ordenador. ENIAC era mucho más grande que Colossus y era más grande que cualquier máquina construida anteriormente. Medía casi 100 pies de largo y pesaba 30 toneladas.
En su interior contenía 70.000 resistencias, 10.000 condensadores y 6.000 interruptores, junto con 18.000 tubos de vacío. Los tubos de vacío funcionaban como bombillas. Estas en la máquina tenían capacidad para 18.000 tubos de vacío, los cuales debían de cambiarse cada pocos minutos. Después de 2 años de trabajo, se logró completar ENIAC, y meses después los japoneses se rindieron en la guerra. Y aunque no se pudo usar ENIAC para acabar la guerra, ENIAC era una máquina que podía realizar 5.000 sumas, 357 multiplicaciones y 38 divisiones por segundo. Siguiendo con la línea de tiempo, justo antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial, John von Neumann, consejero del proyecto ENIAC, escribe un ensayo que iba a influir en los próximos diseños de los ordenadores futuros. John von Neumann era un científico brillante y era uno de los pocos científicos que hacía parte del proyecto Manhattan. El artículo que escribe Neumann describía la estructura de un ordenador moderno. El diseño describía una unidad central de procesamiento y una unidad de control, junto con memoria y dispositivos de entrada y de salida. Pero lo más importante en la evolución de los ordenadores era que éste tenía su capacidad de programación internamente en su memoria. Internamente, el ordenador contenía programas para darle su potencia y versatilidad, y este programa interno se podía modificar en base a los datos o resultados de su cómputo. El trabajo de Neumann proponía una máquina que poseyera capacidad general de propósito y describió los atributos del ordenador como debían de organizarse de forma lógica. Esta era la última llave que le faltaba al ordenador para lograr ser un dispositivo de propósitos generales. Esa llave y esa parte que le faltaba era la capacidad de almacenar información. Esta idea está muy debatida, ya que le atribuyen esta idea a von Neumann, pero algunos aseguran que la idea no era de Neumann, sino de sus compañeros del proyecto ENIAC. Dado que Pecler y Mockley no fueron incluidos en el informe de von Neumann, estos a raíz de eso decidieron crear una compañía. Al crear la compañía iniciaron la creación de un nuevo proyecto, una máquina llamada UNIVAC, por sus siglas en inglés, significa Ordenador Universal Automático. Esta era diseñada para solucionar problemas tanto científicos como militares, y fue el primer ordenador en fabricarse en masa. La máquina se podía programar para tareas de procesamiento de datos como nóminas, inventarios o facturación. La información se almacenaba en cintas magnéticas y los datos se imprimían automáticamente. Dado todo este avance, aún así, la gente no sabía el grado de funcionalidad que se le podía dar a un ordenador, pero todo esto cambia rápidamente la noche electoral de 1952, cuando por decisión de la CBS se decide utilizar el UNIVAC para pronosticar los comicios electorales de dicho año. Aunque la gente decía que los comicios electorales entre el presidente Eisenhower y Addison Stevens, la gente tenía como victoria para las elecciones que se iban a disputar que el ganador de las elecciones iba a ganar por muy poco. Entonces la CBS hizo la consulta al UNIVAC y el UNIVAC arrojó como resultado que el ganador de los comicios iba a ser el presidente Eisenhower por una cantidad de votos muy grande. Aún así la gente seguía dándole crédito a que el ordenador no daba resultados fiables, y la noche de los comicios electorales se comprobó que los resultados arrojados por el UNIVAC eran ciertos. A partir de ese momento la gente encontró la funcionalidad real de los ordenadores y quedó demostrado el poder que tenían estos aparatos. Con la prueba de la funcionalidad de los ordenadores aparecen empresas que comienzan a ver un futuro arrollador en los ordenadores. Ahí es cuando una empresa llamada IBM, productora de tecnología de ordenadores,
comenzó a darse cuenta que los ordenadores iban a ser cada vez más pequeños y más accesibles al público, y que estas máquinas tendrán un lugar para los negocios. Esto da al desarrollo de nuevas tecnologías. Ahí es cuando inicia IBM la creación de computadoras donde iban a tener tarjetas perforadas, y al comienzo de los años 60 IBM comienza a dominar el mercado de los ordenadores y de los negocios. A partir de ese momento los negocios comenzaban a depender de los ordenadores, y a su vez se iban construyendo los computadores cada vez más pequeños para la funcionalidad. En 1961 Norteamérica iba al ras con Rusia en la carrera espacial. Esto conllevó que el insaciante deseo de los americanos por ganarle la carrera a los rusos en llegar al espacio y a la luna diera como inicio el desarrollo de nuevas tecnologías que iban a poder llegar a cumplir el deseo de los norteamericanos en ganarle a los rusos. Pero eso no iba a ser tarea fácil, ya que los cálculos que realizaban las personas de la NASA eran de forma manual con calculadoras de bolsillo. Eso hacía casi imposible cumplir el deseo de ganarle a los rusos, pero como los cálculos debían de ser exactos y no se podía confiar en reglas ni en calculadoras de bolsillo, la misión requería un ordenador más sofisticado, pero para llegar a ellos tenían que hacerlos más pequeños. Entonces la NASA empezó a empeñarse en la construcción de dichos ordenadores, pero para suerte de estos ya se había hecho un gran avance en la ciencia. Ese gran avance era la invención del transistor. En 1947, 3 científicos de los laboratorios Bell inventaron el transistor. Un transistor ejecutaba la misma función de encendido y de apagado de los tubos de vacío. Era mucho más pequeño y más fácil de usar. Los transistores se hacían con silicio y cables diminutos. El silicio es un semiconductor que, si se le aplica un voltaje pequeño, se comporta como conductor, permitiendo que pase una corriente entre los cables, pero si no se le aplica voltaje, actuará como un aislante, impidiendo el paso de corriente. Esta característica del transistor fue la que le permitió hablar el lenguaje binario de los ordenadores, y esto conllevó a que el silicio fuera la base para la fabricación de estos. El siguiente paso que permitió empequeñar los ordenadores fue en 1959, cuando Robert Noyce y otro compañero que trabajaban para una empresa rival de transistores llegaron a los mismos avances de la fabricación de estos, pero incorporando todo en un mismo encapsulado. A este encapsulado se le conoce como circuito integrado. Gracias a todo esto, en 1969, 5.000 circuitos integrados componían el corazón de 2 ordenadores desarrollados por la NASA para colocar uno en la órbita lunar y otro en la Tierra. Y fue así como lograron la hazaña de llegar al espacio y a la Luna. Mientras los humanos pisaban la órbita lunar, ocurrió otro avance en la línea de tiempo de la evolución de los ordenadores. El ingeniero Telf Odolf, que trabajaba para la empresa Intel, daba un gran paso para hacer aún más pequeños los componentes de los ordenadores. Estaba desarrollando una idea en la que colocaba todos los componentes de los ordenadores en un chip de silicio. A este chip lo llamó el microprocesador. Mientras construía los circuitos de una calculadora, pensó en colocar todos los componentes de procesamiento en un chip y programarlo como un ordenador. Con esta idea, Intel para 1970 ya tenía un modelo de microprocesador. Los ordenadores ya estaban en el camino de hacerse pequeños y accesibles, pero estaban lejos de ser fáciles de manejar. Después de todo esto, comenzaron los intentos por simplificar las funciones del ordenador, y uno de estos primeros intentos fue encabezado por Karl Engelbart. Este científico ideó una manera sencilla de manejo y mostró un prototipo en 1968 en la conferencia de otoño de San Francisco, en donde soldó un teclado y un aparato señalador al cual denominó ratón. Engelbart trabajaba con un ordenador a 30 millas de distancia unido por microondas, y demostró que se podía procesar palabras en un hipertexto. Con todas estas hazañas, mientras estaban en la conferencia, después de la conferencia, la mayoría de los asistentes que participaron de ella se fueron a casa inspirados por este proyecto, pero solo un pequeño grupo completaría la misión de Engelbart.
Este pequeño grupo hacía parte de una compañía llamada Xerox PARC. Xerox creía en el futuro de los ordenadores y por ello comenzó en la construcción de una máquina de fácil manejo, y en 1973 Xerox creó el ordenador denominado Alto, el cual integraba la mayoría de funciones que tienen los ordenadores modernos. Este ordenador tenía un ratón, un teclado y una interfaz gráfica, y estaba construido de forma interconectada. Este tenía la función de imprimir en una impresora láser, y aunque este fue un gran avance, no estremeció el planeta del todo, ya que por su alto valor no era de fácil acceso a las personas del común. Estos ordenadores eran solo propiedad de la élite, de grandes empresas del gobierno o de sus fuerzas militares, pero gracias a la creación en masa de los chips y su creciente mercado y su alcance de procesamiento creciente, hacía que los precios de los ordenadores bajaran y que fueran más accesibles. La revolución estaba al alcance de la mano, pero esa revolución no la logró ninguna empresa, sino la logró un grupo de aficionados, ingenieros, librepensadores. Estos dos grandes librepensadores informáticos fueron Steve Jobs y Steve Wozniak. A mediados de los años 70, Jobs y Wozniak comenzaron a fabricar un ordenador en un garaje de una casa de campo en Palo Alto, California. A este ordenador lo llamaron Apple One. Steve Jobs era un universitario que había abandonado los estudios y que conoció en su transcurso de ida a Steve Wozniak, un ingeniero de la Universidad de Harvard. Con la creciente masificación de los microcontroladores y sus precios bajos, comenzaron a aparecer kits de automontaje. Entre esos estaba el Altair 8800. Este era un ordenador económico, pero era de difícil manejo, ya que para su manejo se necesitaba tener conocimientos en ingeniería. A raíz de esto, Wozniak y Jobs comenzaron a diseñar y a crear computadoras ya ensambladas y de fácil uso para las personas del común. Estas computadoras llevaban en su interior sistemas y software producido por Apple Company. A medida que pasaba el tiempo, Jobs, dada la necesidad de un nuevo modelo para la compañía Apple, decide diseñar un ordenador el cual iba a tener algo muy diferente a los ordenadores normales. Era un ordenador que iba a ser aún de más fácil manejo. Este ordenador, que iba a ser diseñado por Jobs, iba a contener por primera vez algo llamado interfaz gráfica. Iba a contener una de las ideas o muchas de las ideas de Xerox PARC, entre las que estaba un mouse y una interfaz gráfica con fuentes de letras múltiples. Cuando termina el proyecto, Jobs y Wozniak nombran a esta máquina como la Macintosh. La Macintosh era la primera computadora mundial en incorporar una interfaz gráfica de fácil manejo, diferentes tipos de fuentes y un mouse. Dado los avances de la época, comenzaron a aparecer nuevas empresas como Microsoft, la cual le vendía un software denominado sistema operativo, el cual integraba muchas de las características del software de Macintosh. Ahí inicia la carrera y inicia ya los sistemas operativos que hicieron del mundo y de las computadoras de fácil manejo para la sociedad. Ahí es cuando inicia ya las computadoras tal como las conocemos actualmente.